Los dejo para que ustedes comiencen. Bueno, gracias, Buena Claudia. jornada. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que hoy estén aquí de nuevo. Eh, Me cuesta encontrar la cantidad de participantes que somos en este momento. Somos 33, ahí está. Eh, bueno, un grupo más que interesante, entendiendo que estos encuentros son optativos, así que por supuesto que puede ser que haya personas que no puedan o que, bueno, que prefieran no asistir, así que está todo muy bien. Pero en virtud de que es una hora, ¿qué les parece si arrancamos? Así la aprovechamos al máximo. Eh, bueno, el curso evidentemente está en marcha porque nosotros hemos estado mirando y particularmente Flor y Mili han estado atentas a los foros. Casi hemos logrado la conformación de todos los grupos. Nos quedan por ahí uno, dos, a lo sumo tres grupos que todavía no se conforman como tal, o al menos no aparece en estos foros. A lo mejor están trabajando por fuera de la plataforma, y también está muy bien. Pero la idea es que, bueno, esos dos o tres grupos que nos están faltando en estos días vamos a terminar de reordenar, porque incluso hoy me escribieron que había unas personas que se habían dado de baja, pero tres personas se iban a sumar. O sea que, bueno, están esos movimientos que son lógicos del primer momento, ¿no? Pero bueno, como este curso es breve y es veloz, vamos a dar un paso más, lo que nosotros llamamos en la segunda posta, ¿no? Eh, durante el primer momento del curso, ustedes han estado explorando el aula, el material que nosotros armamos para ustedes. El ejercicio tenía que ver con mirar distintas producciones, no porque fueran producciones ideales, ¿no? Incluso, como también ustedes lo señalaron, las clasificaciones son demasiado rígidas y por ahí un material tiene más de uno, pero también podría entrar en otra clasificación. Y un poco la idea, y creo que por algunos comentarios en los foros, creo que la actividad sirvió, fue para mostrar un montón de cosas que hay dando vuelta bajo esta intencionalidad didáctica, porque si hay algo que caracterizó a estos materiales es que fueron hechos para enseñar algo a alguien. Eh, en la medida en que se fueron conformando los grupos, también aparece esta idea de, bueno, ¿qué material podríamos empezar a armar, pensar, tirar temas? También surgió la consulta respecto a si se podían hacer materiales individuales para la cátedra, y ahí para nosotros aparece una imposibilidad, que es el seguimiento a tantos materiales diversos. Entonces les hemos pedido que en la medida de lo posible traten de conjugar alguna temática o ceder de hacer algún ejemplo, que a lo mejor no sea tan específico, pero que bueno, que después pueda servir de base para algo propio. Y también lo que planteamos, y esto lo quiero resaltar, es que se trata de un ejercicio de producción, ¿no? Lo que no quiere decir es que van a finalizar con la producción final, acabada, sino con un intento que luego seguramente será retomado, enriquecido y que a lo mejor, en el mejor de los casos, siente las bases para un trabajo más completo. Bien, hechas estas aclaraciones, entonces, yo pasaría a compartir un PowerPoint que me va a ordenar un poco a mí para entrar de lleno a la posta número 2. La posta número 2 tiene un texto de base que a lo mejor ustedes ya, incluso a lo mejor ya lo vieron, ya lo leyeron. A mí me parece que es muy simple lo que está dicho ahí. Sin embargo, lo que se plantea, digo, estando con colegas, con profesores, no dudo en que sobran capacidades para comprender lo que está escrito en esa posta, ¿no? Pero entonces yo me preguntaba un poco para qué vamos a utilizar este encuentro en el que estamos todos juntos.
Mi intención, porque el texto de la posta número 2 está muy claro, está muy claro, digo yo, ustedes a lo mejor pueden plantear dudas, inquietudes, y estaría muy bien que eso suceda, pero para mí, la posta número 2 y la posta número 3 son algo así como el corazón de lo que va a terminar siendo nuestro material educativo. Como toda propuesta de enseñanza, lo más importante que se pone en juego a la hora de pensarla es qué voy a enseñar. Y en la otra cara de la problemática es cómo lo voy a enseñar. Por eso posta 2 y posta 3, ¿no? Y en este posta 2, si bien para mí el texto es sencillo, tiene unas 4 o 5 páginas y plantea pocos conceptos, me parece que lo que está puesto en esta posta es muy importante. Ojalá que pueda transmitirles en este ratito que vamos a estar juntos por qué entiendo que es tan importante. Porque cuando uno va a armar materiales educativos de este tipo, por ahí tiene la ilusión de lo que se trata es de poner en un mismo escenario un conjunto de links y que los estudiantes puedan tener ahí todo. Y que si me las arreglo bien con alguna herramienta tecnológica, le puedo dar una linda forma, una linda navegabilidad y una buena visibilidad en términos de imágenes, colores. Hay también un error conceptual de creer que el material tiene que ser muy atractivo visualmente, porque eso sería en algún sentido garantía de su calidad. O porque si yo hago algo muy atractivo, con muchos colores y movimiento y link, qué sé yo, el alumno nuestro, que es tan hipertextual y tan visual, parece que se va a encontrar más a gusto con ese material. Desde mi punto de vista, esos son algunos errores conceptuales, porque no está tan claro que nuestro alumno necesariamente busque en los materiales de estudio esa diversidad de imágenes, de colores, de link, de movimiento. Y por el contrario, por ahí, estos materiales dejan de cumplir por una preocupación que pasa más por la atracción visual, dejan de cumplir un sentido pedagógico. Entonces, por eso para mí es tan interesante esta posta y por eso le vamos a dedicar la clase de hoy, le vamos a dedicar también este tiempo. Este tiempo que también se lo quitamos quizás a un aprendizaje más técnico de herramientas. Por eso mi deseo de convencerlos a ustedes en algún sentido de la importancia de esto. Voy a compartir entonces, primero vamos a empezar a compartir esta presentación, que lo hago básicamente para ordenarme un poco, porque es muy poco el tiempo y es muy fácil perderse. ¿Cuáles son los 4 conceptos que a mí me gustaría que cuando ustedes terminen la clase de hoy digan, bueno, ¿de qué hablamos? Y hablamos de esto. Hablamos de narración, de hipertextualidad, de espacialidad y de multimodalidad. Estos son 4 conceptos que a mí me parece que son claves para poder pensar el material educativo, el material didáctico, desde esta concepción de pliegues que se manifiesta en la posta 2. Fíjense, material educativo como pliegues. ¿Qué querrá decir esto de como pliegues? Porque uno puede pensar de diferentes maneras la hipertextualidad. Y acá empiezan a aparecer algunas cosas que me interesaría con ustedes reflexionar. Con esta imagen cerramos el encuentro anterior. No sé si lo recuerdan, a lo mejor pasó fugazmente, pero yo lo voy a retomar aquí para hacer énfasis en lo que me parece que hoy es importante. Fíjense que acá hay una superposición, ¿no? El libro que está en la base
de la computadora, de la cual se despliegan todo este conjunto de redes, de distintos tipos de formatos, lenguajes, etc. Hay algo importante que debemos pensar a la hora de producir materiales, que nuestros materiales educativos, digitales, van a surgir de la yuxtaposición de dos lógicas que se manifiestan en estos dos formatos. Ustedes van a coincidir conmigo que el libro tiene un formato lineal, una secuencia lineal progresiva donde cada palabra va en un orden, una página va antes que la otra. Si bien yo soy un sujeto libre y que puedo empezar por la última página, pero el formato libro me sugiere un orden, tiene una lógica lineal. Pero lo que nosotros vemos aquí es por encima de este libro aparece otro dispositivo, que es el dispositivo de la computadora que no tiene páginas, que tiene pantallas. Y acá aparece entonces, empieza a superponerse otra lógica, que es la lógica de la espacialidad. Yo no sé si ustedes alguna vez, seguramente sí, pensaron, ¿cómo se organiza la información en una pantalla? Porque no se organiza de la misma manera que en una página de un texto. Muchas veces, uno de los errores más importantes, y esto tiene que ver también con la evolución de las tecnologías que se cometió, es querer reproducir una página lineal en una pantalla. Claramente hay una evolución, porque por eso se llama página web, porque su origen tiene que ver con intentar reproducir la página del libro. Pero el desarrollo tecnológico hizo que esa página web hoy tenga otra estructura, otra organización de la información. Y entonces empiezan a justaponerse estas dos lógicas. La lógica lineal, la lógica de la escritura, de la textualidad, con la lógica de la imagen. Si ustedes me permiten, voy a leer un párrafo de un semiólogo que para mí es muy interesante, posiblemente muchos de ustedes conozcan. Quiero decir que el grupo con el que estamos trabajando es tan heterogéneo que muchos de ustedes, quizás por los campos en los que trabajan, deben saber más que yo de esto, que lo tomo desde el lado de la pedagogía, la didáctica, para poder pensar los materiales, ¿no? No hago semiótica, sino que tomo algunos elementos para poder pensar en cómo organizar los discursos. Y en ese sentido, me animo a tomar estos dos párrafos que son muy cortitos y los quiero leer porque no está en la posta 2, que tuvo el interés de ser muy cortito para que lo pudieran leer y que pudiera orientar un poco las decisiones que van a ir tomando. Desde este texto que se llama El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación, el autor dice lo siguiente: los modos de la escritura y de la imagen están gobernados, cada uno por lógicas distintas, y tienen permisibilidades característicamente diferentes. La organización de la escritura, que todavía se apoya en la lógica del discurso hablado, está gobernado por la lógica del tiempo y por la lógica de la secuencia de sus elementos en el tiempo, en disposiciones gobernadas temporalmente. La organización de la imagen, por el contrario, está gobernada por la lógica del espacio y por la lógica de la simultaneidad de sus elementos visuales representativos en disposiciones organizadas espacialmente. Para decirlo de forma sencilla, al hablar, primero tengo que decir una cosa y después otra, pronunciar un sonido después de otro, una palabra tras otra, una frase tras otra, de modo que inevitablemente va una cosa primero y luego otra, y otra tendrá que decirse al final. Entonces el significado puede estar adscrito a lo que es primero y lo que se dice al último. Del mismo modo, en una representación visual, tendrá un significado similar el lugar que ocupen los elementos en el espacio de representación.
la página, el lienzo, la pantalla, la pared. Situar algo en un lugar central significa que otras cosas serán marginales con respecto a ella, al menos en términos relativos. Situar algo en la parte superior del espacio significa que algo más tendrá que estar muy probablemente debajo. Estos dos lugares que pueden utilizar para dar significado, ser central puede significar estar en el centro, de la forma que sea, estar arriba puede significar ser superior, mientras que quizás estar abajo signifique ser inferior. La cuestión es que tanto si quiero como si no, tengo que utilizar estas cuestiones para organizar el texto en la pantalla. El mundo narrado es un mundo diferente al mundo representado. Estos dos párrafos simplemente para que pensemos a la hora de diseñar un material, nosotros vamos a conjugar estas dos lógicas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar mucho material textual. No es que no lo vamos a usar, lo vamos a incorporar, pero lo vamos a incorporar en un espacio. Y de acuerdo al orden en que le demos en ese espacio, va a tener una posibilidad de ser resignificado por nuestro receptor. Acá aparece otra cuestión importante para pensar. Miremos estas dos imágenes. Cuando trabajamos desde la lógica de la linealidad, en general se ha privilegiado esta estructura de, metafóricamente, el árbol, un tronco central del cual se derivan distintas ramas con conceptos, podríamos decir, de orden inferior, que se vinculan a un argumento central. Mientras tanto, todo esto va instalando un modo de afianzar en raíces profundas, ¿no? Que son las que sostienen el árbol. Ahí hay un modo de construir un argumento. Pero si miramos en la otra imagen, lo que estamos viendo es un rizoma, que es la característica de la hipertextualidad, donde no hay un centro, donde hay una distribución superficial, si se quiere, no raíces profundas, sino al mismo nivel, y cada una de estas derivaciones me lleva a un nuevo sitio que puede ser tan o menos importante que el anterior. No hay un eje organizador, hay una distribución en un espacio. Claramente, nuestros materiales digitales tienden, en general, a una estructura más rizomática, porque lo da la hipertextualidad, que es la base tecnológica de la posibilidad de trabajar un material digital, ¿no? Sin embargo, cuando esta estructura rizomática se presenta en un espacio, y bueno, aparece allí, yo seleccioné esta imagen porque, por un lado, me parecía la posibilidad de, desde la página, navegar por este espacio que es multifacético, que es diverso y que desde el lugar donde me pare voy a poder encontrar diferentes cosas. Pero este espacio, esta pantalla, es la que no tenemos ni más ni menos que organizársela a nuestro estudiante. Porque allí aparecen los dilemas que justamente están planteados en la posta número 2. La característica de nuestros materiales educativos es que intentan narrar una historia sobre el contenido que tenemos que enseñar. A lo mejor desde algunas disciplinas que me están escuchando suena raro esta idea de pensar que a través de un material uno hace una narración, porque la narración se asocia en general a ficción, a relatos más literarios, a creaciones que aparecen como no científicas.
Contrariamente a esa concepción, quiero transmitir en este encuentro es que siempre que enseñamos, estamos narrando un modo de entender la disciplina que enseñamos. Seguramente ese modo de entender nuestra disciplina se nutre de un montón de aportes teóricos, de experiencias, de investigaciones que cada uno de ustedes lleva adelante. Pero se reconstruyen a partir de una necesidad de enseñar algo a alguien en un determinado contexto, con una determinada cantidad de tiempo, privilegiando ciertos saberes en relaciones a otros, y ahí es donde uno va armando esa narración. Esa narración ahora la voy a distribuir en un espacio que va a ser mi material educativo. Y para eso voy a usar mucho material seguramente que ya tengo en bibliografía que uso para mis estudiantes, que será de diferente tipo. Algunos recurrirán inclusive a fórmulas, a gráficos, otros recurrirán más a material textual, pero incluso este tipo de formato lo voy a distribuir en un espacio. Y además lo puedo llegar a traducir, si es que me interesa, en diferentes lenguajes. Por eso multimodalidad. La idea de que puedo transmitir la información y organizar ese espacio a través de materiales audiovisuales, de materiales solamente auditivos, como hoy tanto se utilizan los podcasts. Puedo también utilizar un formato PDF, por supuesto, puedo armar presentaciones PowerPoint, todo lo que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar, pero lo voy a organizar en ese espacio. Y ahí aparecen algunas cuestiones. ¿Cómo pensar ese espacio? Entonces los invito a mirar un segundito estas imágenes que busqué, intentando generar como una metáfora o en algún sentido, mejor dicho, una analogía con lo que quiero explicar. ¿Qué vemos aquí? Vemos una trama, ¿no? Tramas, mejor dicho, diversas tramas. Lamentablemente no podemos generar una interacción que sería sumamente rica, porque seguro todos ven cosas distintas. Y si yo les pregunto, ¿qué tendrá que ver esto con armar un material? Y bueno, tiene mucho que ver. Espero que no se me enojen algunos profes que a lo mejor entienden la producción de un material como una cuestión más tecnológica. Y en realidad no deja de ser una tarea muy artesanal armar un material. Yo decía en el primer encuentro, una tarea laboriosa. Y bueno, un poco el ejemplo de estas imágenes muestran distintas tramas. Pero acá hay dos tipos de producciones. Tramas más planas y tramas que empiezan a tener volumen. No sé si se logra observar así las imágenes. Personalmente me encantan estos tejidos y lamentablemente quizás pueda armar un material educativo, pero este tipo de tejidos nunca. Quiero imaginar la tarea que hay por detrás, ¿no? En la posta número 2 hay un material, hay unas citas de un escritor que se llama Rodríguez de las Heras, español. No hay una bibliografía para leer puntualmente de él, sin embargo las referencias conceptuales están por si hay alguien que quiere incursionar un poquito. Y este profesor nos invita a pensar la intertextualidad desde esta tridimensionalidad. Porque cuando uno se mete en un espacio web,
¿qué le pasa? Yo me pregunto muchas veces, ¿qué le pasa a nuestros hijos? Algunas personas que están seguramente en la charla de hoy entenderán porque también tendrán hijos, que son, que de pronto habitan el mundo de sus videojuegos. ¿Qué encuentran en esos entornos digitales que los hace sentirse parte, que los hace tener una experiencia tan inmersiva? De pronto, ese espacio web los atrapa y los mete adentro en una situación donde se confunde o se vive, donde se difumina la diferencia entre, o el límite entre lo real y lo virtual. Estos entornos, que cada vez son más y que nos rodean ampliamente en nuestra vida cotidiana, son entornos inmersivos. Estos entornos inmersivos van, de algún modo, construyendo esta doble dimensión, perdón, esta doble dimensionalidad del material, donde uno puede ingresar al material, sentirse parte del material. Entonces ya no es una mera conjunción de textos y yo termino haciendo una hermosa trama como se muestra en un costado de la imagen. La intención de nuestros materiales didácticos tiene que poder permitirnos construir estas tramas con volumen. O sea, pensar que cada vez que yo hago clic en una pantalla, me sumerjo, me meto en un link que me va a llevar a un mundo interesante para descubrir, para desafiar. Y entonces me voy metiendo en el material, al punto que después quizás no tenga ganas de salir del material, sino que quiera seguir explorando el material. Yo sé que esto que les estoy diciendo puede sonar difícil, complejo, pero es una idea con la cual yo creo que tenemos que trabajar didácticamente. Porque entonces le damos potencialidad didáctica a nuestro material. En general, lo que muchas veces circula por internet no termina más que ser, en algún sentido, estas tramas más lisas, hermosas, ¿no? Porque a mí también me encantan, pero no dejan de ser tramas lisas donde uno va haciendo clic, 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 y bueno, y de pronto eh, encuentra todo lo que necesita, se lo lleva y a lo mejor no vuelve al material educativo. Un material educativo desde la dimensión de la profundidad, de la inmersión, debería avanzar en esta idea de tramas con volumen. Y acá viene esta idea del material en pliegues. Cuando uno piensa un material educativo, lo que termina haciendo es algo así como este barquito de papel. Miren, yo hoy, cuando preparaba mi clase, hice mi barquito de papel. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, tengo que explicarles esta idea. ¿En qué consiste? Yo les pediría, si ustedes tienen a mano, una hojita en borrador. Una hojita, cualquiera, si alguien me quiere seguir con la reflexión, una hojita de papel. Y lo primero que vamos a hacer es construir este barco. Para construir este barco, plegamos a la mitad. Todos hemos tenido infancia, todos hemos construido barquitos de papel, ¿no? Podríamos construir miles de cosas con papel. Lo cierto es que a medida que vamos doblando nuestro papel, hay partes del contenido que quedan visibles y partes que quedan ocultas, que quedan adentro del barquito. Yo tengo que recorrer el barquito para poder identificar qué hay adentro de él. Ver qué hay acá, qué hay acá, qué hay debajo de este pliegue que me lo dobla y a la vez lo desarma. Y cuando yo voy desarmando, aparece la estructura que debería, que está seguramente en el borrador de nuestro material.
aparece la estructura. Fíjense, no sé si se logra ver, porque como estoy compartiendo la pantalla, cada uno de estos pliegues es la base de nuestro material educativo. Yo vuelvo a plegarlo de un modo rápido y vuelvo a formar el barquito de papel. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer a mi alumno? Le voy a ofrecer el barquito de papel. ¿Y por qué le ofrezco un barquito de papel y no le ofrezco una flor, una mariposa, que también se hacen fáciles, ¿no? Con un pedacito de papel. Y porque yo creo que de esta manera mi alumno lo va a entender mejor. Entonces yo le voy dando forma. ¿Mm? Y lo que aparece, eh, solicitud de anotación. No sé qué será esto que me aparece acá, pero lo vamos a dar a probar. Eh, ah, bueno, quizás es para mí. Yo debo confesar que esta plataforma no la sé usar, así que... a ver, bueno. Entonces, siguiendo con la analogía, yo voy a suspender la imagen porque quiero que me entiendan en esta idea. Y les pido, si no me entienden, que por el chat me lo puedan ir transmitiendo. Porque para mí es importante esta idea de quisiera preguntar dónde se ve la tridimensionalidad en estas fotos. Bueno, eso pregunta Carlos. Y bueno, las fotos en realidad lo que yo intento es graficar el volumen, ¿no? El volumen, la profundidad, pero no es más que una imagen que intenta generar una analogía con la idea que quiero trabajar con ustedes. Eh, Quizás en este ejercicio del barquito de papel se entienda mejor. Rodríguez de las Heras, que es este teórico al que estamos siguiendo, va a decir que cada vez que nosotros hacemos un clic en la pantalla, las palabras se van de la pantalla. Yo hago un clic y voy de una información a otra, de una imagen a otra, de un texto a un video. Y entonces la información dura el tiempo de ese clic. Es interesante pensar esto cuando uno se vincula con materiales digitales, ¿no? Porque si yo lleno una pantalla con millones de clics al mismo nivel, bueno, en realidad mi alumno va a hacer un juego que va a tener que identificar o va a tener que ir pasando por esos clics muy rápidamente, o a lo mejor todos esos clics va a tener que identificar él, bueno, a ver, en cuál se detiene. Cuando yo, vuelvo a este ejemplo, cuando yo armo este barquito de papel, imaginemos que este barquito de papel es mi material educativo, yo le di una organización. Entonces, en un primer plano, yo quiero que se vea la estructura general del barquito, pero después quiero que hagan un zoom y que se pueda ver el interior. Pero para poder construir esto, yo primero tengo esto en el aula, yo siempre lo hago en el aula con mis alumnos cuando les enseño estos temas, ¿no? Claramente que no es lo mismo no estar frente a ustedes. Pero bueno, si se puede observar aquí, imaginemos esto, como cada vértice es un pliegue, donde hay algo que aparece visible y hay otra cosa que se oculta. Entonces, armar un material educativo es tomar decisiones respecto a cómo voy a organizar esta trama. Porque acá aparecen algunos de los dilemas que yo les he ordenado muy resumidamente en la posta número 2. Por ejemplo, yo quiero por un lado,
que mi material sea rico hipertextualmente. Pero, ¿qué cantidad de información le voy a poner? Porque es inagotable. O sea, hay mucho. Tengo que seleccionar. Porque si le pongo mucho, puede ser que mi alumno no tenga tiempo de ver todo o que vea todo superficialmente. O sea, son decisiones, ¿sí? O sea, la hipertextualidad me da la posibilidad de un estudiante activo que define su propio recorrido, pero eso a mí también me implica tomar una serie de decisiones. La hipertextualidad me permite, yo puedo poner millones de links, muchísimos. No hay límite, técnicamente hablando, pero el límite es el límite de nuestra propuesta didáctica, si se quiere. ¿Hasta dónde yo voy a poner información? Porque uno de los riesgos es que lo pierda mi alumno adentro de ese material. También tiene que ver otro gran dilema con el orden, porque la hipertextualidad es muy interesante. Me lleva de acá a allá, a un video, a un texto, pero yo como profesor, ¿qué orden creo que debería tener mi alumno en este proceso de comprensión? Porque entonces a lo mejor yo creo que primero necesita leer un texto y después ver el video, o ver el video y después ver el texto, o ver una imagen que lo interpele y después ir al texto. Yo como docente tengo una intencionalidad. Entonces, estoy ante un dilema. El alumno va a recorrer ese material libremente y podrá decidir qué hacer. Y eso está muy bien. Es algo muy bueno, muy interesante. Pero el dilema es cómo yo lo oriento en este camino, en ese recorrido, porque si no también yo me corro de la tarea que también me corresponde, porque soy yo quien puedo orientar ese recorrido, ¿no? Para algo soy el profesor, estudié y sé no solamente sobre aspectos específicos de la disciplina, sino también sé cómo se enseña esa disciplina. Entonces, el ejercicio es poder llevar todo esto a un material. Eh, por otro lado, aparecen otras cuestiones, ¿no? Ahí en la posta 2 nosotros hablamos de distintos tipos de personas que accederán a nuestro material educativo. Y tomamos una clasificación que ya tiene un montón de años, seguramente a lo mejor algunos de ustedes conocen otras similares o quizás más interesantes, pero bueno, esta clasificación es de un autor que se llama Burbules y Calister, otro teórico, que toman la definición de, para pensar en los navegadores, la idea de navegadores, usuarios e hiperlectores. Y no es lo mismo un alumno navegador que necesita un orden, que necesita que lo acompañemos, que además no tiene competencias desarrolladas en la hipertextualidad, porque está muy acostumbrado a la linealidad, a lo textual, al compendio bibliográfico, como aquel que es un usuario que se las arregla, que toma decisiones, que puede interpretar esa lógica espacial de la que hablábamos al principio. Y ni qué hablar de un hiperlector, que además de navegar lo quiere también producir y compartir y modificar el material que uno tiene para ofrecer. Entonces, tenemos ante nosotros seguramente grupos heterogéneos con distintas capacidades, distintas trayectorias en el uso de este tipo de material. Entonces acá aparece otro dilema. ¿Para quién voy a armar el material? ¿Para mi alumno navegador, para mi alumno usuario o para mi alumno hiperlector? Estos son dilemas, claramente, porque no tenemos la respuesta, no, hay que armarlo para el intermedio, porque entonces dejamos fuera el navegador y el hiperlector se aburre. El hiperlector se aburre. Entonces es un dilema que tendrá que encontrar resoluciones puntuales en cada caso. Y seguramente que los materiales que hagamos van a ser también fruto de una puesta a prueba, revisión, mejora,
y porque los materiales digitales, hay algo que tienen, es que están vivos, porque se modifican permanentemente, o es saludable que así sea. No solamente por la actualización de la información, sino porque tecnológicamente es mucho más fácil modificar un material digital que lo que era modificar originalmente un material en formato textual, aunque hoy lo tengamos digital. Yo que vengo hace muchos años trabajando en este tema de materiales, nuestros primeros materiales había que editarlos, le llamamos maquetación, porque fuera un material de ciencias sociales o de matemática, de estadística, del área que fuera, una vez que el profesor lo escribía, pasaba a la maquetación a través de un software que lo manejaba solamente aquel que hacía diseño. Y de hecho estos materiales costaban muchísimo diseñarlos y una vez que estaban, volvían a quedarse como materiales duros. Y si hay algo, duro digo en el sentido de que, bueno, se transformaban en un objeto que no era fácil modificar. Si hay algo que tiene lo digital, es que nuestros materiales, y esto también lo dicen los autores que estamos siguiendo, son blandos, se vuelven blandos. ¿Por qué? Porque son permeables a modificaciones permanentes. El ensayo muy simple que nosotros hicimos de material educativo para colocar en este curso, lo seguimos modificando aun cuando el curso ya había comenzado. Nos dimos cuenta, ay, acá hay un errorcito y lo cambiamos. Y acá esto debería estar acá, no está claro. ¿Por qué? Porque ustedes nos ayudaron a detectar que un texto no estaba hipervinculado, etcétera, ¿no? Y ahí nosotros seguimos entonces modificando. Y al día de hoy yo leo la posta número 2 y tiene un error de tipeo y digo, pucha, está hecho en PDF, bueno, hay que modificar el PDF y todo eso es posible porque el material es digital, ¿no? Bueno, me fui de la presentación PowerPoint porque la idea era explicar lo más detenido posible esta idea de un material hecho a través de pliegues. Como dice también acá en la posta número 2, dice el texto plegado es para este autor, Rodríguez de la Hera, un texto que supone otros textos, por detrás, por delante, hacia un costado, hacia el otro. Desaparece dentro de esta estructura la posibilidad de la linealidad y la secuencialidad, pues tal condición no existe. El texto se va desplegando según el lector va construyendo la búsqueda de sentido. Es todo un desafío, pero a mí me parece que es lo interesante de esta producción de materiales. Cuando ustedes, ahora vamos a pasar a lo que implica la tarea de esta segunda posta. Esta segunda posta es meternos en el qué. Y ese qué, nosotros lo que decimos es, bueno, empezar a pensar la narración, pero no en términos de escritura, de toda la textualidad de la narración, como si fueran a contar un cuento. Cuando uno arma una narración de lo que va a enseñar es como uno arma una clase. Bueno, yo por ejemplo, si tuviera que reconstruir la clase, esta especie de clase expositiva que estoy dando, y bueno, yo tomé la posta 2 de base, después me fui a buscar el texto de Cres para complementar, luego me fui a mis viejos apuntes de Burbules, y fui sacando ideas para poder explicar lo que quería trabajar con ustedes hoy. Hice como una mezcla, ¿no? De lo que está en la posta con las otras lecturas que yo tengo, con recuperar un poco esa experiencia de haber trabajado este ejemplo del barquito en mis clases presenciales. Eh, por eso también busqué las imágenes, porque me parecía que con las imágenes por ahí podía transmitir mejor el sentido de lo que quería compartir con ustedes. Y esa fue mi narración.
Esa fue la narración que hoy termina siendo en este momento esta breve explicación que estoy transmitiendo con ustedes. Entonces, cuando decimos por dónde empezar a pensar el material, y bueno, las primeras decisiones quizás los grupos ya las fueron haciendo. ¿Qué tipo de material? ¿Para qué materia? ¿Quiénes serían los alumnos? A lo mejor algunos grupos ya avanzaron sobre el tema, porque como nos hicieron un par de consultas, nosotros pensamos que ya algunos grupos han avanzado sobre eso. Y si no, bueno, habrá que hacer eso, que es la tarea número 1, de poner en limpio, bueno, a ver, cuál va a ser el tema, en el marco de qué materia, quiénes van a ser los destinatarios. Y ahí viene una recomendación que está puesta en algún lado, pero que la volvemos a hacer. Elijan un tema cortito, eh, factible de ser trabajado en poco tiempo. Recordemos que se trata de un ejercicio de producción. Y pasada esa definición, viene la tarea número 2. ¿Qué implica? Entonces, ¿qué voy a enseñar? Bueno, ya tengo el tema, por ejemplo, economía argentina. Bueno, ese es el tema, ¿no? Bueno, a ver qué de la economía argentina. Voy a tomar un enfoque de las escuelas de economía, voy a tomar la evolución del concepto de economía, o voy a tomar las últimas problemáticas de la economía argentina. Bueno, no sé, ahí ustedes van a hacer el recorte de qué contenidos. Ese recorte de contenidos no quiere decir que uno tenga que salir a escribir sobre historia económica, ni sobre economía argentina. A lo mejor ustedes sí tienen sus propios textos, sus propios escritos, y está muy bien que eso se use. Pero entonces, pero también, y más tratándose de enseñanza a nivel universitario, uno recurre a otras fuentes, ¿no? Y va a los clásicos y saca textos de los clásicos, y también le parece que sería interesante trabajar con un artículo de diario, con una página web, con videos de especialistas, con alguna conferencia, y va armando esa red de fuentes que le van a permitir explicar el tema. Pero todo eso tiene seguramente algún orden, porque no está todo al mismo nivel. A lo mejor ustedes dicen, bueno, para mí, para trabajar este tema, lo principal, voy a empezar desde esta conferencia de un especialista que me parece que abre el tema, discute, problematiza. Desde ahí quiero que accedan a la lectura. Y desde ahí quiero que puedan ir al artículo de diario para luego analizar. No sé, estoy tirando como muchas ideas como para mostrar la envergadura de lo que nosotros quisiéramos que ustedes puedan producir en esta semana, que es muy corta, muy fugaz y muy ocupada, seguramente, como estamos todos llenos de clases, evaluaciones, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en esa tarea seleccionamos temas, seleccionamos cuáles van a ser las fuentes de información. ¿Qué otra cosa más podríamos pensar? Y por ahí los puentes, los puentes. ¿Qué serían los puentes? Y bueno, nosotros tenemos que imaginar que el material digital que vamos a producir va a ser utilizado en contextos con mucha autonomía por parte del estudiante. O sea, no voy a estar yo al lado. No es que voy a estar al lado y decir, mira acá, mira el video. Bueno, ahora mira el texto y después contesta esto. No, eso sucede en el mejor de los casos si estoy en un aula presencial. Pero no sería la idea ante esta situación de producir un material digital, porque se supone que uno de los objetivos es que mi alumno lo pueda recorrer cuando pueda, en sus tiempos de estudio y donde sea, donde esté. Entonces no voy a estar al lado. Entonces, ¿cómo? Y esto para mí es una preocupación fundamental de un material didáctico. ¿Cómo transmito mi voz? ¿Cómo hago llegar mi pensamiento? ¿Dónde está mi enfoque sobre el tema que estoy enseñando? Porque si no, resulta ser que el material es, en el mejor de los casos, un conjunto de materiales interesantes.
Bueno, sí, eso está muy bien. Y supera ampliamente la idea de ponerle todo eso como un listado en el aula virtual. ¿Por qué digo que lo supera? Porque si usamos bien el espacio de la pantalla, a ese conjunto de materiales le vamos a dar un orden. Y vamos a poner primero uno, después otro, después otro, después otro. Vamos a poner uno en el medio y entonces ahí ya le vamos a estar dando una indicación a nuestro alumno. No es lo mismo que un repositorio donde están todos y aparecen todos en el mismo nivel. Pero es muy importante que la voz de ustedes, lo que ustedes tienen para decirle al estudiante, lo que ustedes quieren explicarle al estudiante, pueda estar presente. A lo mejor no, imaginemos también, y está bien aclararlo, que este material digital se vincula, se articula a los diferentes elementos del currículum. Entonces, por supuesto que va a tener una articulación muy fuerte con los que van a hacer sus clases. Bueno, a lo mejor ustedes dan clases sincrónicas, entonces el material se vincula con las clases. Por ejemplo, al ejemplo de lo que estamos haciendo hoy, que ustedes tienen material en el aula y están hoy aquí y hay una articulación entre las dos cosas. A lo mejor no dan clases sincrónicas, pero graban videos de clases o de exposiciones. No me gusta llamarles clases porque a veces esos videos no son clases, sino que son exposiciones conceptuales. Eh, y entonces el material dialoga con esos videos que ustedes graban. El material educativo puede dialogar entonces con otras instancias, ¿no? Pero el material educativo como unidad tiene que tener un sentido en sí mismo, porque ese material en algún punto se va a independizar del resto. Y es importante entonces en ese pase a la independencia que tenga cierta autonomía que haga que no pierda su sentido. O sea, ese material didáctico quiere enseñar algo a alguien, entonces es importante que esa intencionalidad se manifieste. Por ahí se manifiesta a través de esto que yo llamo puentes. ¿Cómo vinculo yo un video con un texto? ¿Cómo articulo yo alguna nota periodística con algún planteo más conceptual? Y a lo mejor con pequeños textos, frases que pueden ir uniendo los distintos materiales o con algún material breve. Por ejemplo, si ustedes me permiten ponerme de ejemplo, la posta, el texto, que le llamamos posta, intenta ser un puente que articula la tarea que tienen que hacer con la bibliografía. La clase que viene les voy a mostrar un material que yo he hecho para la materia que doy, que son muy simples, ¿no? Porque un poco lo que quiero que podamos pensar producciones simples, pues si pensamos producciones muy sofisticadas, bueno, no están al alcance de ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, las producciones simples y posibles son las mejores producciones que tenemos a nuestro alcance. Y son muy valiosas, porque el hecho de que sean simples tecnológicamente no les quita valor, porque el valor está puesto en la intencionalidad didáctica, ¿no? A veces uno se pone valor el material por la cantidad de sofisticación técnica que tiene y no por la intencionalidad didáctica. Entonces, la invitación es a materiales simples, pero que expliciten una intencionalidad didáctica. Y bueno, la próxima clase voy a mostrarles el material simple que yo hice para mi materia de grado. Ahora no lo tengo abierto, pero donde en algún punto lo que hace ese material es ser un articulador de las distintas experiencias por las que va transitando el estudiante para cursar cada bloque temático. Y en el medio, ¿qué dice? Dice unidad 1, está el nombre de la unidad, y de ahí se despliegan los elementos que la componen. Bueno, entonces la invitación en esta segunda semana es avanzar en esta línea, ¿no? Pensar el tema, los conceptos que se desprenden de este tema, desde dónde saldría la información y si es necesario que ustedes construyan estos puentes. Si logran en esta semana avanzar en esto, aunque no sea totalmente definitivo, pero algunas aproximaciones, no va a estar acabado, porque es muy poco una semana para pensar estas cosas, ¿no?
lo que logren hacer va a ser un primer paso para la producción final. Incluso la idea de estas actividades no es que se aprueban o se desaprueban, es como para ir llevando el proceso. Ninguna de estas actividades de proceso son calificables. Cuando ustedes se las manden a Flor o a Mili, ellas la van a ver y en el mejor de los casos podrán hacerle alguna pregunta, sugerirle algo o algún comentario. Pero es como un primer pasito para la producción. Gaby. Y nada más, y nada menos. Sí. ¿Cómo andan? Claro. Gaby, yo solamente para aclarar que van a encontrar que en esta actividad 2 van a tener que entregar por buzón de entrega. Que un poco esta actividad es darle forma a eso que a lo mejor ya empezaron a discutir en los grupos de trabajo. Empezar como a definir esas cuestiones, el tema, esto que les mencionaba ahí en relación, bueno, cómo va al destinatario, nuestras intencionalidades, los objetivos, ¿sí? Y ustedes van a ver en la actividad que nosotros tratamos de hacerlo lo más clara posible y van a ver como todo punteadito en ítems de lo que tienen que ir definiendo y tomando esas decisiones. Pero sí recordarles y aclararles que lo van a tener que entregar, hay tarea 1 y tarea 2. Esas dos tareas van por un documento que se entrega por buzón de tareas, ¿sí? No lo tiene, si quieren compartir el enlace en el grupo de trabajo para que nosotras con Mili podamos ver cómo se va cocinando todas esas decisiones, no hay ningún problema. Pero sí, para nosotras también organizarnos y sistematizar bien todos los documentos que lo entreguen por ese buzón de tareas. Bueno, hemos cumplido con la hora, pero nos quedan 2 minutos, por lo menos en mi computadora. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera compartir algo que ya se me fue, por supuesto, pero un segundito, que no les quiero robar más tiempo de la tarde, pero sí... quisiera intentar cerrar el encuentro de hoy compartiendo esto que dura apenas 2 minutos, pero que me parece que es interesante poder pensar cómo uno es esa persona que frente a un espacio ayuda a mirar a mi estudiante. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar.
odias los anuncios de reproducción Uy. automática como este, ¿verdad? Yo también. Por eso yo me cambié a... Ahí estamos. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que ayudemos a mirar. Gracias, Claudia. Tenemos ante nosotros, seguramente cada uno tiene un universo infinito para compartir con nuestros alumnos. Y bueno, de lo que se trata es que los ayudemos a mirar. Quiero despedirme un poco con esta metáfora, porque creo que es lo más interesante de producir materiales, ¿no? Es sencillamente un acto de enseñanza más, y eso es lo que hacemos cuando enseñamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Ojalá haya podido compartir esta idea de la complejidad que tiene, pero no con el ánimo de desanimarlos, sino de mostrarles algo que hay por detrás de los materiales didácticos, que es lo que los hace didácticos justamente. Y por eso nadie mejor que ustedes, que son quienes enseñan, para poder armarlos. Y lo que no debería detenernos es lo técnico, porque de lo que se trata es de apropiarnos de la técnica en función de nuestras necesidades. Y bueno, creo que podemos hacer mucho con los recursos que hoy tenemos disponibles. Así que bueno, más que los recursos, la idea es pensar qué contenidos, cómo, qué priorizo, cómo ordeno, bueno, cómo sigo transmitiendo esto que es el oficio de enseñar. Los dejo entonces con 3 minutos de Gaby, pasar a las 7. hay una Sí. preguntita en el chat. Dice, ¿podrías repetir el primer autor del texto, El alfabetismo en tiempos de la comunicación? Acá lo escribo. Es inglés. Bueno, tiene cuestiones súper interesantes para pensar los nuevos alfabetismos, ¿no? Pero bueno, capaz que haya alguien acá que pueda dar cátedra sobre estos temas. Nos vemos en la próxima semana, el próximo lunes. La idea es que vamos a trabajar sobre el tema de las actividades, ¿no? Cómo pensar la interacción, la interactividad entre el estudiante y el material. Así que bueno, sigan contactándose con nosotros ante cada inquietud, aprovéchennos lo más que puedan. Un gustazo haberlos visto. Y Adiós, bueno, hasta el lunes. adiós. Hasta Muchas pronto. gracias. Chao, chao. Hasta el lunes. Adiós.